La Biblia trata de cómo todo empezó antes de que hubiera algo y cómo todo va a terminar después de que lo que tenemos se desaparezca. O sea, la Biblia es un libro que trata de toda la historia del ser humano. Y nos dice cómo va a terminar la historia. Dios nos dice, la historia va a terminar así. Para que la historia termine así, Dios tiene que controlar todas las variables que están aquí para atrás que nos llevan a este resultado. Ninguna de estas variables puede estar fuera de su control porque entonces no podría asegurar el resultado. Hola, Paz, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos, hijito? Muy bien, gracias. En el video pasado habíamos hablado de la bondad de Dios, que básicamente todo lo que te sucede, aunque no te guste, vino de Dios y es bueno para vos. Lo hemos asociado a ir al dentista. Lo que quisiera hablar, porque eso me puso a pensar en otro atributo, que es la soberanía de Dios, cómo todo lo que te pasa está bajo el control de Dios. Ay, Dani, eso ha sido controversial desde el siglo IV, cuando Agustín de Hipona tocaba esos temas y se enfrascó en una discusión con otro monje que se llamaba Pelayo. La soberanía de Dios probablemente sea el atributo más discutido de todos los atributos de Dios, probablemente. Al ser humano, a nosotros los humanos nos estorba muchísimo que Dios sea soberano, porque nosotros queremos ser soberanos nosotros. En otras palabras, queremos ser dioses. De hecho, el pecado por el cual cayó Lucifer fue querer ser como Dios. Y el pecado por el cual cayeron Eva y Adán fue querer ser como dioses. Y desde entonces siempre hemos querido ser como dioses. En otras palabras, hacer lo que nos da la gana. Olvidar que hay un soberano que manda y ordena y decreta y que rige las cosas. Eso nos estorba muchísimo. De hecho, los ateos clásicos, Jean-Paul Sartre y todos ellos, ese atributo es el que más critican porque ellos quieren ser autónomos. O sea, que se ponen su propia ley. Nosotros mismos, nomos ley, nos ponemos nuestra propia ley. No quiero tener a nadie encima mío que me esté viendo, que me esté vigilando, que me esté mandando. Y peor aún, que esté decidiendo lo que yo tengo que hacer. Entonces, ese tema de la soberanía se las trae, ¿verdad? Años después, allá en el siglo XVI, dos teólogos, uno francés y el otro, si no me equivoco, era belga, que eran Juan Calvino y Arminio, y Jacobo Arminio. También Juan Calvino hablaba de la soberanía de Dios y de ahí hacia una predestinación de las cosas, y Arminio hablaba de la libertad humana y el libre albedrío, y entonces sacaba temas más humanos en términos de nuestras decisiones y nuestras tomas de decisiones y nuestro destino eterno, mientras que Juan Calvino abogaba por la soberanía de Dios en toda su creación. Entonces, este es un tema controversial, Dani, muy controversial, de toda la vida. La Iglesia fue, por muchísimos años, muy enfocada en la soberanía divina, pero la Iglesia moderna, hoy en día, de los años 50 del siglo pasado hasta acá, se ha hecho arminiana, ¿verdad? Se ha hecho libre albedrío, yo soy el que toma las decisiones y Dios es como un espectador de nuestras vidas, ¿verdad? Es muy extraño. Si usted quiere preguntar, porque hay una corriente nueva de cristianos que dicen o lo ven como me desvié del camino de Dios. O sea, como si Dios no tuviera control de lo que vos decidís y te fuiste, pero después volviste porque vos decidiste volver. ¿Qué pensás de eso? Ay, hijo. A ver, nosotros podemos ver la soberanía de Dios combinada con otros atributos de Él. Por ejemplo, la omnisciencia, o sea, el pleno conocimiento de Dios. Dios todo lo sabe. Todo lo sabe. Su eternidad, o sea, Dios es eterno
el pasado, el presente y el futuro para Dios no existen. Él está por encima del tiempo, por lo tanto Él está en un eterno presente y todo, absolutamente todo, lo ve. Por eso también su omnipresencia es importante, porque no hay un lugar donde Él no esté. Si lo fijas como el estar, ¿verdad? Aunque Dios no está condicionado a la materia y por lo tanto no está, Él es, ¿verdad? No es que está en Nueva York y al mismo tiempo está en París. No, Él no está, Él es, Él está por encima de eso, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, Dios sabe todo lo que yo hago. ¿Sí? Dios sabe todo lo que pienso. Sí. Dios sabe todo lo que voy a hacer. Sí. Dios sabe con la intención con que lo voy a hacer. Sí. Dios tiene el poder para detenerme. Sí. Y te detiene a veces. Ese es mi punto, exactamente. Entonces, a veces te deja, te permite, por lo tanto podríamos decir que esa es su voluntad permisiva, porque al permitírtelo, Él está tomando una decisión. A veces te detiene. Es una voluntad activa, te detiene. El ejemplo que uno siempre pone es un ejemplo de un padre de familia que está leyendo el periódico y tiene un chiquito de 1 año y medio que está gateando y el padre de familia está leyendo el periódico y el niño va camino con sus deditos a meter sus deditos en el enchufe de electricidad. Y donde el chiquito va a hacer así con el dedito, el padre de familia que lo está viendo, lo va y lo levanta y lo trae para que le dice, mira, no hagas eso porque eso te causa daño. El padre de familia se vuelve a sentar aquí, vuelve a tomar el periódico, lo vuelve a leer y el niño vuelve a ir para allá otra vez porque el niño hace lo que le da la gana, ¿verdad? Como nosotros. Y va con el dedillo así puesto apenas para meterlo en ese toma eléctrico y el papá se levanta y le dice, te dije que no hagas eso porque te va a doler y lo vuelve a poner aquí. En la tercera ocasión el muchacho se va, el papá está viendo el periódico y dice, voy a dejar que le pase. Y mete el dedito y claramente tiene una descarga eléctrica y se pone a llorar y probablemente después viene la mamá y el papá le dice, yo lo dejé y la mamá tiene un pleito terrible con el papá porque cómo lo dejaste meter el dedo ahí, ¿verdad? Independientemente de las relaciones padre y madre, esto me sirve para explicar la soberanía de Dios. Dios, perdón, no es que quiero rebajar a Dios a estas cosas, ¿verdad? Porque es imposible hacerlo, pero es una analogía bien cercana. Ese padre de familia impidió la desobediencia del muchacho, o sea, el pecado. Recordemos que pecado y desobediencia es igual. Y después permitió la desobediencia, estando en control. El padre de familia hizo el mal, metió el dedo. No lo metió. El padre de familia puso en el chiquito, vaya, investigue el dedo. Tampoco. No es el autor del mal, como Dios no es el autor del mal. Aunque Dios permite que eso pase, de acuerdo a su completa y absoluta soberanía. Él decide impedirlo o Él decide permitirlo. ¿Okay? Porque en el caso de Dios hay una diferencia, es una soberanía mucho más allá del Padre porque Dios hizo la corriente, Dios hizo el enchufe y Dios hizo toda la casa y el pensamiento del niño. Sí, bueno. Es un control que ni siquiera podemos entender. Ese es un Dios hizo al niño. Y nos hizo a todos nosotros, y todos nosotros somos como somos, o sea, somos proclives a pecar. No era así en el principio. Recordemos que nuestros primeros padres podrían no pecar. Ellos decidieron pecar y por lo tanto ahora nosotros heredamos esa naturaleza pecaminosa de ellos. Dios no es que nos hizo antojadizamente pecadores, es que nuestros primeros padres, digamos que heredaron de Dios, por llamarlo de alguna forma, su condición, y por eso se dijo que Dios los hizo a imagen y semejanza suya, ¿verdad? Cayeron y ahora sus descendientes heredaron su condición caída y sus descendientes de los descendientes y así sucesivamente hasta llegar a nosotros. No es que Dios dijo voy a hacer a Daniel desobediente. No hace falta. Daniel ya es desobediente por naturaleza porque viene en esa cadena de desobediencia desde atrás, ¿verdad? Esa naturaleza pecaminosa de la cual el apóstol Pablo habla en el capítulo 7 de Romanos. Entonces, Dios entendiendo tu naturaleza pecaminosa, por una parte, provee el medio a través del cual vos vas a poder presentarte delante de Dios pese a que sos pecador. Y ese es Cristo. Cristo te reviste de su santidad para que te puedas presentar a Dios. Por una parte.
Pero por otra, Él usa tu naturaleza pecaminosa para hacerte crecer. Y te permite hacer cosas y equivocarte, y te permite coger por caminos que no son, y después te trae de aquellos caminos para acá, usando lo que vos me dijiste. Volví a Dios, no, Dios te hizo volver. ¿Me salí donde Dios? Sí, te saliste donde Dios, pero Dios lo permitió. Porque al final de los tiempos, Dani, la Biblia trata de cómo todo empezó antes de que hubiera algo y cómo todo va a terminar después de que lo que tenemos se desaparezca. O sea, la Biblia es un libro que trata de toda la historia del ser humano. Y nos dice cómo va a terminar la historia. Dios nos dice, la historia va a terminar así. Para que la historia termine así, Dios tiene que controlar todas las variables que están aquí para atrás que nos llevan a este resultado. Ninguna de estas variables puede estar fuera de su control porque entonces no podría asegurar el resultado. Por eso, no, a lo que yo me refiero del camino de Dios es que solo tenés un futuro. O sea, tus decisiones, todo lo sabe Dios. Entonces, aunque te desvíes del camino de Dios, creas que estás haciendo algo así, ese era el camino de Dios porque es lo que Dios pensaba que ibas a hacer. Y te lo permitió. Y te lo permitió. Y te lo permitió. Aunque no estaba de acuerdo con lo que ibas a hacer. Así es, como el chiquito que está metiendo el dedo en el enchufe. Entonces siempre estás en el camino de Dios, aunque no lo estés siguiendo, porque siempre estás en los planes de Él, porque sos incapaz de sorprenderlo. Eso es porque correcto. Porque es absolutamente soberano. Eso que acabas de decir, qué maravilla. Y me va a permitir decirlo en otros foros. Sos incapaz de sorprender a Dios. Dios no tiene un plan B para vos. Solo hay un solo plan, el plan A. Me acuerdo hace muchos años un querido amigo me dijo que él estaba en el plan B de Dios. Le digo, no, estás muy equivocado, Dios no tiene plan B. No sería Dios si tuviera plan B. Porque significa que el plan A no sirvió. ¿Verdad? El plan A no sirvió y es el plan de Él. Sí. Que todo lo hace sin errores. ¿Verdad? Pero nosotros somos incapaces de sorprenderlo. Qué maravilla eso que acabas de decir. No hay manera, Dios ya todo lo sabe. ¿Cómo lo vas a sorprender? Es correcto. Ahora, ¿cómo nos cuesta entender la soberanía de Dios? ¿Y cómo nos cuesta que una vez que la entendemos, decir, sí, Señor? O sea, no es yo hago lo que me dé la gana, es yo hago lo que tú, soberano, quieres que yo haga y por lo tanto, gustosamente, voy a seguir tu camino. Yo me acuerdo, hace muchos años, tu hermano mayor, Rolando, andaba desordenadamente en la vida, de adolescente. Y vos sabes que era bien desordenado. Y cuando hablábamos de este tema, él me decía, mira, el destino mío está aquí. Y yo le decía, mira, vos tenés dos posibles caminos, ir aquí directo o ir dando este montón de vueltas que estás dando vos que te van a traer sufrimiento y vas a llegar al mismo destino. Y entonces él me dijo en aquel momento, bueno, yo elijo ese camino que da un montón de vueltas porque de momento es placentero para mí. Dios tenía mejores planes. Le interrumpió ese camino y lo trajo para este otro. Sí. Él no se dio ni cuenta, él no pudo apuntar el registro, la placa del camión que lo atropelló. Sencillamente le pasó por encima y le dijo, no, usted hace lo que yo digo. Y siguió adelante y lo sacó de allá. Porque él ya tiene esas decisiones tomadas. Alguien me podría decir, ¿y el libre albedrío? Bueno, yo no lo encuentro en la Biblia, el libre albedrío, pero déjame decirte, el único ser en el universo que tiene total y absolutamente libre albedrío, Dios. Dios es el único que toma decisiones libres de toda influencia. Nadie más puede. Y esas decisiones ya están tomadas desde la eternidad porque Él es un ser eterno. Él no está circunscrito a la historia del tiempo. Él es un ser eterno. Entonces las decisiones están tomadas y es una razón y una sola por las cuales las decisiones están tomadas. Porque Él es soberano. Gracias, Juan. Bueno, hijo. Gracias por su atención. Esto fue Contracultura. Si desea ver más videos de Unánimes, haga clic 2 veces en la campanita de suscripción. Ayúdenos a comunicar la sana doctrina enviando este video a sus amigos. Es nuestro deseo llevar el mensaje de Jesús a la mayor cantidad de gente posible. Y estamos seguros que con su ayuda lo conseguiremos, porque somos llamados a ser diferentes.